Pasemos al tiempo en la meditación en la palabra del Señor. En las próximas semanas, en los próximos meses, vamos a ver distintas historias bíblicas donde personajes importantes oran a Dios. La idea es aprender cosas prácticas acerca de la oración que nos animen a orar, que nos animen a entender lo que es la oración, que nos animen a atesorar el privilegio que tenemos de poder orar delante de nuestro Dios. Hoy veremos una de las historias más increíbles que tenemos en nuestras Biblias, que es el texto que vemos en Génesis capítulo 18, versículos del 16 al 33, y he titulado a la reflexión de esta noche una oración por la ciudad. Aquí en esta historia es la famosa historia de cuando Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra, y vemos que tres hombres llegan a la tienda de Abraham. Abraham lo recibe con hospitalidad, como estaba acostumbrado a realizarse en las culturas orientales. Entonces, con esta hospitalidad comen juntos y después de esa conversación, de las cosas que pasan en esa interacción que tiene Abraham con estas tres personas, queda claro que uno de ellos es el Señor, que uno de ellos es Dios. Eh, Ahí enfrente de Abraham, él puede ver a Dios, él puede estar con Dios, él puede conversar con Dios, él puede comer con Dios. Cuando se levantan para irse, Abraham los acompaña y entonces el texto nos muestra un diálogo muy interesante entre Abraham y Dios. Y eso es realmente la oración. Cuando tú y yo oramos delante de nuestro Padre, estamos teniendo una conversación con Él. Muchas personas piensan que tienen que tener las palabras correctas, que tienen que aprender una técnica especial para aprender a orar delante del Señor, pero tenemos que entender que la oración, la base de la oración es una conversación con nuestro Dios y ese es un privilegio que tenemos. Y me gustaría que veamos tres cosas que aprendemos de ese texto. La primera es cómo oró Abraham. La segunda es cómo pudo orar así Abraham. Y la tercera, cómo podemos obtener este tipo de comunión que Abraham tenía. ¿Cómo oró Abraham? ¿Por qué pudo orar así? ¿Y cómo podemos obtener lo mismo que él tenía y más? Entonces, ¿cómo oró Abraham? Lo primero que me gustaría que notaran es en este texto, la oración de Abraham tiene tres marcas especiales. Uno es que ora con responsabilidad, la segunda es que ora con valentía y la tercera es que ora con un propósito misional. Primero vamos con esta característica de la oración de Abraham, que es que ora con responsabilidad. ¿Quién inicia esta conversación? ¿Quién inicia esta interacción? No es Abraham. Dios es el que toma la iniciativa. Vean lo que se nos dice en el versículo 17 aquí de Génesis capítulo 18. Se nos dice, pero el Señor dijo para sus adentros, ¿ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Entonces el Señor dijo a Abraham, las acusaciones contra Sodoma y Gomorra son muchas y su pecado gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Entonces, algo que vemos acerca de una oración verdadera es que esta no empieza con nosotros hablando, empieza con Dios hablándonos a nosotros. Y esto nos recuerda que el Dios de la Biblia, que el Dios en el que creemos tú y yo, es un Dios real. No es un Dios que tú y yo nos hayamos imaginado a nuestra imagen, a nuestra semejanza, que cumpla con las características que nosotros queremos que tenga este Dios. No, aquí vemos un Dios que tiene voluntad y que tiene palabra y que a veces esa palabra contradice las cosas que nosotros creemos. ¿Alguna vez cuando has estado leyendo tu Biblia has llegado a un texto bíblico que te incomode? Bueno, eso nos recuerda que estamos relacionándonos con un Dios que es vivo, que no ha sido creado por nuestra imaginación, porque Dios, nosotros no crearíamos un Dios así, pero estamos ante un Dios que es, ante un Dios que existe y Él es el que toma la iniciativa para que nosotros podamos eh, orar delante de Él, para que nosotros podamos responder a esta oración. Entonces vemos a Abraham respondiendo a este llamado de parte de Dios y comienza esta conversación con Él.
Algo que también vemos en esta interacción es la valentía con la que Abraham se acerca al Señor. Vea lo que dice el versículo 23. Entonces Abraham se acercó y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que ahí hay? Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera, jamás hagas tal cosa, tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Entonces, vemos esta conversación que tiene Abraham con el Señor, apela hacia los atributos de Dios y si conoces esta historia, si conoces esta conversación, vemos que Abraham es como si estuviera regateando con el Señor. Bueno, si hubiera 50 justos, bueno, si hubiera 40 justos, y pensaríamos, qué atrevido es Abraham, ¿no? ¿Cómo se atreve a regatear con Dios? Pero realmente vemos en esta interacción la humildad de Abraham, la humildad con la que se acerca delante del Señor. Sí está interactuando con Él, sí está intentando con valentía llegar a un acuerdo con Dios, pero lo hace desde una posición humilde. Vean lo que dice el versículo 27. Abraham dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme así al Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. Entonces, vemos a Abraham siendo valiente, pero al mismo tiempo siendo humilde, reconociendo su condición. Y otra cosa que vemos de esta oración es que tiene un propósito misional. Abraham no está conversando con Dios para pedir algo por él mismo. Abraham no está teniendo esta interacción con Dios y está teniendo este regateo para que Dios cumpla con su lista de peticiones que tiene anotada, con su cartita a los reyes. No, no, eso no es lo que está haciendo Abraham. ¿Por qué está orando Abraham? ¿Por quién? ¿Por quiénes está orando Abraham? Abraham está orando por Sodoma y por Gomorra. Y tenemos que entender que Sodoma y Gomorra son el ejemplo de una sociedad que oprime a otras personas, que oprime a los débiles, que oprime a los pobres. Y Dios dice, voy allí porque comprendo su opresión y su violencia y los voy a juzgar. Y Abraham realmente sabía lo malvadas que eran estas ciudades. Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que pide a Dios en medio de esta oración? Pide que les perdone. Es lo que dice el versículo 24, exterminarás a todos y no perdonarás ese lugar por el amor a los 50 justos que hay ahí. ¿Por qué hace esto Abraham? Y alguien podría pensar, bueno, seguramente Abraham está haciendo porque ahí vivía su sobrino Lot. Y entonces Abraham está pidiendo a Dios que no destruya a Sodoma y a Gomorra porque en el fondo no quería que Dios destruyera a su sobrino Lot. Muchos a lo largo de la historia cristiana han pensado que de esto se trata este regateo que Abraham está haciendo con el Señor. Pero la pregunta es, si eso realmente era lo que Abraham quería, ¿por qué no pedírselo expresamente? ¿Por qué no decirle, bueno, elimina a estos malvados, elimina a estos injustos, pero salva a mi sobrino Lot y a toda su familia? Eso es algo que Abraham pudo haber hecho y tal vez hubiera sido una petición más concreta, más sencilla y probablemente el Señor hubiera respondido acertadamente a esta petición. Eh, entonces, Abraham sabía que esas personas eran injustas, sabía que eran terribles, sabía que merecía la aniquilación de Dios, pero él intercede por ellos. Abraham está diciendo, perdónenlos. Abraham se presenta ante Dios sabiendo que es peligroso hacerlo. Arriesga su vida para pedirle a Dios que bendiga y perdone a los injustos. Abraham aprovecha su relación con Dios, esta interacción cara a cara que tiene con él, para bendecir a una ciudad malvada y pagana. No se está preocupando por sí mismo, está preocupándose por personas que podrían convertirse en sus enemigos, por personas que podrían hacerlo mal. Y esto tiene que llevarnos a pensar acerca de cómo estamos orando. ¿Estás orando así? ¿Estás orando por la ciudad? ¿Estás orando por la gente alrededor de tuyo, especialmente por esas personas que no te caen bien? ¿Oras con esta humilde valentía de Abraham, con esta valentía? La verdad es que no, pero así es como ora Abraham y tenemos mucho que aprender de eso.
Y la segunda idea es, ¿cómo pudo Abraham orar así? ¿Cuál es el secreto para que tú y yo podamos orar de esta manera en la que oró Abraham? Y el secreto de la intensa vida de oración de Abraham está en su profundidad teológica, está en cuanto él conocía al Señor. Lo que distingue esta oración eh, de Abraham es que no solamente él está apelando a sus emociones, él está utilizando la razón teológica, él está argumentando con Dios, se apoya en los atributos de Dios y ora basándose en quién es Dios. Mira lo que dice el versículo 25, lejos de ti el hacer tal cosa, tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Eso es una pregunta retórica. Es decir, claro que Dios es justo, no está Abraham aquí dudando de que Dios sea justo, pero Abraham quiere un indulto para Sodoma y Gomorra, pero sabe que Dios no va a ignorar su justicia y que más vale que sea así, porque tú y yo vivimos en un mundo injusto. Ve el mal que hay a tu alrededor, ve la violencia que hay a tu alrededor, ve todo lo que está mal a nuestro alrededor. Si no hay un Dios justo que algún día venga a impartir justicia, entonces no hay esperanza verdadera para el mundo. Pero Abraham, además de que sabe que Dios es justo, él sabe otra cosa acerca de Dios. Dios sabe que Dios es un Dios de gracia y de misericordia. En los versículos 18 y 19 se nos dice que Dios eligió a Abraham. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la elección de Abraham? ¿Para bendecirlo a él y a su familia sobre todas las naciones del mundo? No. La Biblia nos dice que Dios eligió a Abraham para bendecir a través de Abraham a todas las naciones. Dios promete traer salvación al mundo a través de Abraham y de su familia, a través de Abraham y de su descendencia. Y Abraham para este punto ya entendió algo, no fue elegido porque fuera una persona buena, él había fallado, él había defraudado a Dios. Si estás siguiendo nuestro plan de lectura bíblica anual, has visto las cosas horribles y tontas que realizó Abraham. Pero a pesar de todas las cosas tontas que hizo, Dios estaba ahí con él, acercándose a él, comiendo con él. Abraham había aprendido algo más acerca de Dios que su justicia. Había aprendido que Dios es misericordioso, que Dios perdona, que Dios ama, que Dios es lleno de gracia. Entonces Abraham piensa así, Señor, sé que eres justo y no puedes ignorar tu justicia, pero también sé que eres amoroso y quieres perdonar a gente que no merece tu perdón. Y por eso Abraham hace esta exploración teológica asombrosa en el versículo 24. ¿No perdonarás a la ciudad por amor a los 50 justos? Fíjense cómo está aquí apelando Abraham al amor de Dios. Y luego empieza este regateo, ¿verdad? Por 50, bueno, sí, no destruiré a esta ciudad si encuentro 50 justos. Bueno, ¿qué tal 40? Bueno, no destruiré a esta ciudad si encuentro 40 justos. Bueno, ¿qué tal 30? Bueno, está bien. ¿Qué tal 20? ¿Qué tal 10? Y Dios responde una y otra vez que sí. Pero el pasaje termina ahí. Termina con algo impactante. Dice que Abraham, después de tener esta conversación con Dios, regresa a su tienda y no hace una última pregunta, ¿no? No nos hace falta una pregunta. Se lleva rebajado de 50 a 10. ¿Por qué no de 10? Hice esta pregunta, ¿salvarías a toda la ciudad por solamente una persona justa? ¿No les hace falta esta pregunta? ¿No salvarías a toda esta ciudad por solo una persona justa? ¿Por qué creen que Abraham no le hace esta pregunta a Dios? ¿Por qué? Porque Abraham sabía perfectamente que no hay justo ni a un uno, que ni su sobrino Lot ni él cumplían con ese requisito de ser una persona completamente justa. Y aquí vemos esta tensión de Dios, ¿verdad? Si no hay un Dios justo, no hay esperanza para el mundo. Pero si hay un Dios justo, ¿qué esperanza hay para nosotros? ¿Quién puede estar delante de un Dios que es justo? Y Abraham encuentra la solución. Dice, si existiera una persona verdaderamente justa, ¿no podría Dios salvar a los indignos por amor a esa persona? Pero Abraham no puede caminar ese camino. Abraham no puede cumplir con esos requisitos porque no era él esta persona justa. Pero muchos siglos después llegó alguien que sí pudo cargar con todo esto. Abraham intercedió por una ciudad indigna y eso fue un acto enorme, un acto lleno de amor y de misericordia. Pero después, muchos años después, siglos después,
apareció nuestro Señor Jesucristo, que no solamente intercedió por personas indignas, Él estuvo dispuesto a morir por ellas y mientras estaba en la cruz dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Abraham arriesgó su vida al interactuar de esta manera con Dios, pero Jesucristo dio la suya por nosotros. Abraham decía, no te enojes conmigo, pero Cristo cargó con la ira justa de Dios en nuestro lugar. ¿Y qué significa eso? Él pagó por nuestros pecados y Él cargó con nuestra injusticia para podernos ahora convertir en esas personas justas por la cual el Señor ya no aniquilaría la tierra. Esto es precioso entender en la oración. La razón, el secreto por el cual Abraham pudo orar de esta manera es que entendió que por la justicia de uno solo, él podía ser aceptado. En ese momento él no conocía a Jesús, él no conocía la obra de Jesús, pero confió en que esa obra perfecta algún día llegaría y entonces llegaría la salvación. Ahora tú y yo conocemos la obra de Cristo. Ahora tú y yo tenemos los medios suficientes para orar como lo hizo Abraham. ¿Cómo ahora nosotros podemos obtener esta interacción con Dios, aún incluso mayor que la que tenía Abraham? Yendo a Cristo, yendo a la cruz, recordando que tú y yo tenemos el privilegio de acercarnos en oración a Dios, no porque seamos mejores que los demás, sino porque en Cristo tú y yo hemos hecho sido justos, fuimos hechos justos. Y ahora tú y yo tenemos el privilegio de interceder en favor de personas que no conocen al Señor. Si tú realmente entiendes el Evangelio, entiendes que no eres cristiano porque eres mejor, eres un poquito mejor que los que no son cristianos. No, sabes que eres cristiano por pura gracia. Y ahora puedes compartir de esa gracia a los que no viven, a los que no creen y a los que no piensan como tú. Qué bueno comenzar el año pensando en eso. Necesitaremos orar por nuestra ciudad, necesitaremos orar por nuestros vecinos, necesitaremos orar por nuestros compañeros en el trabajo, por nuestros jefes, por esas personas que nos encontramos a diario en el transporte público. No nos gustaría orar así, no es fácil orar así, pero si entendemos la gracia que hemos recibido, entonces de esa misma gracia ahora la podemos ofrecer a los demás. Pensemos en esto, en esta noche